Médico medium. Las claves de curación de las enfermedades crónicas, autoinmunes o de difícil diagnóstico. Prólogo. ¿Cómo sabes lo que sabes? La mayoría de las cosas que sabes las sabes porque las has aprendido de tus cuidadores, de tus amigos, en el colegio, en los libros o en la calle. Estas son las cosas que sabes que sabes. Pero dentro de ti existen otros tipos de conocimiento. Está, por ejemplo, el conocimiento de que eres, de que existes. De que tú eres tú. Este es un conocimiento con el que nacemos. Existe otro tipo de conocimiento del que resulta difícil hablar, porque la mayoría de la gente lo da por sentado. Es el conocimiento que tiene tu cuerpo de cómo debe funcionar. Sin necesidad de que seas cardiólogo, tu corazón sabe cómo bombear la sangre. Sin que seas gastroenterólogo, tu intestino sabe cómo digerir y absorber los alimentos. Y está también el conocimiento que aparece como una sensación, como un instinto o como una intuición. Este conocimiento es sumamente inteligente y casi mágico. Te hace conocer cosas sin haberlas visto ni oído jamás, y puede salvarte la vida. Es el tipo de conocimiento en el que con frecuencia nos aconsejan que confiemos. ¿Pero de dónde procede? ¿Cómo te hace saber las cosas? ¿Quién decide cuándo debe comunicarse contigo? Como hombre de ciencia, me han enseñado hasta el adoctrinamiento que solo debo confiar en aquello que puedo observar, medir, comprobar y reproducir. Sin embargo, como hombre con corazón, sé que no puedo medir el amor que siento por mi mujer y por mis hijos, pero que es más real que cualquier célula que haya podido estudiar jamás bajo un microscopio, y muchísimo más importante. Desde épocas inmemoriales se viene hablando de personas con habilidades extraordinarias, de personas que poseen un tipo de conocimiento distinto y con cualidades casi milagrosas. De eruditos que saben cosas que a los ordenadores les cuesta encontrar. De prodigios en todas las áreas del saber humano, áreas como la música, el arte y los deportes, por nombrar solo unas pocas. Últimamente he sabido de algunos individuos que se comunican con aquellos que han cruzado al otro lado. Estos mediums del tránsito están causando sensación en Occidente con unos mensajes fascinantes que la gente jura que solo pueden proceder de sus seres queridos difuntos. Entre todos los libros que he leído, uno de los que más me ha gustado ha sido Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. El Dr. Weiss hipnotiza a sus pacientes para que hagan regresiones a vidas pasadas, e incluso a espacios entre vidas, donde reciben mensajes extraordinarios procedentes de maestros espirituales. Estas sesiones producen un efecto sanador muy profundo en las personas que las experimentan. Y luego están los sanadores, hombres y mujeres, algunos de ellos, famosos, que poseen la habilidad de hacer ver a los ciegos, caminar a los paralíticos y recuperarse plenamente a los enfermos. Estos sanadores son los que más me fascinan. Quizá, incluso, me den un poco de envidia. Me encantaría recibir el don de ser capaz de sanar totalmente a una persona con solo tocarla. Emprendería una orgía de sanación que empezaría por los hospitales infantiles. Siempre que oigo hablar de alguna persona que posee una habilidad especial relacionada con la sanación, me entran unas ganas tremendas de conocerla inmediatamente, de incluirla en mi red de contactos, de experimentar yo mismo su don, de enviarle pacientes y, con un poco de suerte, de aprender su habilidad. Y así fue como entré en contacto con Anthony William. Hace unos años pasé una época en la que a diario me acometían fuertes dolores abdominales. A través de una ecografía, me detectaron un tumor hepático. La resonancia magnética lo confirmó y observó una inflamación en los nódulos linfáticos inguinales. Me alarmé y concerté una cita para una biopsia de estos nódulos linfáticos. Mientras esperaba la fecha de la biopsia, me dieron el número de teléfono de Anthony. Conseguí enseguida una cita con él y, desde el primer momento de la consulta, me estuvo hablando de mi hígado, y llegó incluso a predecir correctamente los resultados de la biopsia. Más aún, me recetó un régimen alimenticio con una serie de suplementos que acabó inmediatamente con los dolores abdominales, que, dicho sea de paso, no guardaban relación alguna con el tumor hepático, sino que eran producto de un quiste benigno antiguo que no me habían descubierto anteriormente. Desde entonces, he consultado con Anthony asuntos relacionados con mi mujer y con mis hijos, y siempre he recibido de él unas sugerencias muy útiles. También le he remitido a muchos de mis pacientes, los más curiosos y de mente más abierta, y todos y cada uno de ellos me han contado maravillas de su experiencia. La procedencia de su sabiduría es algo que queda a tu libre interpretación. Yo creo que tiene la misma frecuencia que la intuición, pero a un volumen mucho más fuerte. De hecho, el propio Anthony lo describe como una voz que le habla al oído. Cuando Anthony me dijo que había escrito un libro, me puse a dar saltos de alegría.
Por fin iba a poder saber, directamente de una persona con una capacidad de sanación asombrosa, cómo actúa este tipo de sanación, e iba a conocer su historia y su experiencia personal. Cuando leí el libro, me quedé pasmado. Está bien escrito y es sincero, interesante, humilde y fascinante. No podía dejarlo, y me alegro mucho por ti, porque estás a punto de vivir la misma experiencia. Un viaje al interior de la mente y del alma de un auténtico sanador, algo mucho mejor que un viaje por el espacio. Espero que lo disfrutes tanto como yo. Con mucho amor. Alejandro Junger, médico. Autor de Clean Eats y Clean Good, incluidos en las listas de éxitos del New York Times. Introducción. ¿Te sientes confuso ante tanta información contradictoria sobre salud como existe hoy en día y quieres disponer de una guía única y clara? ¿Te asusta el auge de enfermedades como el cáncer y estás buscando la forma de prevenirlas? ¿Quieres perder peso? ¿Quieres tener un aspecto más juvenil? ¿Quieres sentirte más joven? ¿Quieres disponer de más energía? ¿Quieres ayudar a una persona querida que está sufriendo? ¿Quieres salvaguardar el bienestar de tu familia? ¿Lo has probado todo, has acudido a todo el mundo y sigues sin poder estar tan bien de salud como te gustaría? ¿Quieres que te aseguren que no te has imaginado ni has provocado tú mismo tu sufrimiento? ¿Quieres volverte a sentir como antes? ¿Quieres recuperar la claridad mental y el equilibrio? ¿Quieres obtener apoyo espiritual y acceder a todo el potencial de tu alma? ¿Quieres ponerte en pie y afrontar los retos del siglo XXI? En ese caso, este es tu libro. No encontrarás respuestas a estas preguntas en ningún otro lugar. Este libro es completamente distinto a todo lo que hayas podido leer hasta ahora. No vas a encontrar una cita tras otra, ni referencia tras referencia que te obligue a estudiar, porque la información que contiene es fresca y adelantada a su tiempo, y procede del cielo. En aquellos puntos en los que menciono números y otros detalles que suenan a estadística, por ejemplo, el número de personas que padecen un trastorno concreto, los datos proceden del espíritu, una fuente de la que hablaré más extensamente en el capítulo 1, los orígenes del médico medium. En cuanto a los poquísimos casos en los que el espíritu me ha indicado que recurra a fuentes terrenales para obtener algunos detalles concretos, encontrarás una referencia de estas fuentes al final del libro. La ciencia ha descubierto algunas de las cosas que aparecen en estas páginas y aún le quedan muchas más por descubrir. Todo lo que cuento aquí procede de una autoridad superior, la esencia de la compasión que anhela que todo el mundo se cure y alcance su máximo potencial. Este libro desvela muchos de los secretos médicos más preciosos del espíritu. Es la respuesta para todo aquel que padezca una enfermedad crónica o una enfermedad misteriosa que los médicos no han sido capaces de resolver. No es solo un libro para personas enfermas. Es para todas las gentes que viven en este planeta. Las modas y tendencias en salud van y vienen. Cuando una de ellas se hace popular, produce un efecto muy convincente sobre la consciencia de las personas. Un tiempo después llega otra novedad, la anterior se desvanece y el envoltorio nuevo y reluciente que rodea a la que nos llega nos atrae tanto que somos incapaces de darnos cuenta de que contiene las mismas equivocaciones que las anteriores. Con cada década que pasa, olvidamos los errores médicos del período anterior, y así la historia se repite una y otra vez. A diferencia de otros libros relacionados con la salud, que reeditan las mismas teorías antiguas con nombres nuevos y atractivos, estas páginas contienen una orientación de salud que el espíritu está revelando por vez primera. El aceleramiento. Según el espíritu, nuestra época actual es la era del aceleramiento. Nunca antes la civilización había avanzado a tanta velocidad. La tecnología ha revolucionado prácticamente toda nuestra vida. Vivimos en un período repleto de cosas maravillosas y oportunidades asombrosas. Pero es también una época de peligros. Cuando conseguimos procesar mentalmente algo que acaba de acontecer, ya se ha quedado antiguo. Estamos siempre tan acelerados que nos abruma constantemente la necesidad de ir un paso por delante. La información al minuto que tenemos al alcance de las yemas de los dedos viene acompañada de mayores exigencias, responsabilidades, y trampas para la salud. Los avances que se producen a velocidades de vértigo llevan a veces implícitas una serie de vulnerabilidades que no habíamos tenido en cuenta. Estos cambios afectan al conjunto de la humanidad, y es sobre todo la mujer la que se lleva la peor parte. La mujer es la que hoy en día tiene que afrontar las mayores expectativas, pues su cuerpo se ve muchas veces forzado a llegar al límite de sus posibilidades. Y las enfermedades crónicas se han generalizado, tanto en hombres como en mujeres.
Si no interrumpimos el flujo constante de desinformación, si no reconocemos lo que nuestros antepasados, tanto hombres como mujeres, tuvieron que soportar, y cambiamos nuestro rumbo, las próximas generaciones se verán obligadas a padecer unos sufrimientos innecesarios. Para mantener el ritmo de esta era tan cambiante, para sobrevivir, tenemos que aprender a adaptarnos. Y la única forma de hacerlo es proteger nuestra salud. Hoy en día, el enfoque más popular de los libros sobre enfermedades crónicas consiste en aconsejar a los lectores que eliminen los alimentos inflamatorios de su dieta, y eso es todo. La información que contienen no explica cuál es la verdadera causa de los trastornos autoinmunes y de las enfermedades crónicas, ni indica qué hay que hacer para erradicar los problemas que los originan. Por eso las personas siguen estando enfermas. Sin embargo, aquellas enfermedades que desconciertan a los médicos tienen una explicación real y existen procedimientos muy potentes para afrontar los retos que nos presenta la era moderna. Este libro es la guía que te enseña a alcanzar realmente la libertad. Lo he escrito para que puedas sanar de verdad, y para evitar que te absorban las tendencias, las modas, las equivocaciones, las medias verdades, los errores, las distracciones y los engaños sobre salud y bienestar. Lo he escrito para que podamos ayudar a los niños de hoy a crecer y convertirse en adultos sanos. No estoy en absoluto en contra de la ciencia. No cuestiono que estemos compuestos de átomos, ni que la Tierra tenga miles de millones de años de antigüedad, ni el valor del método científico. Lo que sé, y los secretos que contiene este libro, llegarán en su momento a ser reconocidos por la comunidad científica. De todas formas, si una persona muy querida, o tú mismo, está enferma, ¿crees que puedes esperar 20, 30 o 50 años a recibir una respuesta para su enfermedad? ¿Podrías soportar ver cómo tu hija o tu hijo al crecer deben hacer frente a los mismos problemas de salud que tú estás sufriendo y a los mismos límites de la medicina? Esa es la razón de que este libro haya llegado al público, de que tú puedas leerlo ahora. ¿Cómo utilizar este audiolibro? Las razones que te han impulsado al escuchar este audiolibro pueden ser muchas y variadas. Quizá hayas recibido un diagnóstico médico y quieras saber lo que realmente significa esa etiqueta. Puede que tengas unos síntomas que no sabes cómo definir y estés buscando respuestas. Es posible que seas un profesional sanitario o el allegado de un enfermo, y quieras saber cuál es la mejor forma de cuidarlo. O quizá estés interesado en la salud y el bienestar en general y desees aprender cómo acceder a lo mejor de ti mismo y descubrir tu objetivo en la vida. Este audiolibro contiene información para todo el mundo, con independencia del programa alimentario, la dieta o el sistema de creencias nutricionales que practique. Es para todo aquel que quiera acceder al conocimiento sobre sanación más avanzado que existe. Así es como está estructurado. En la primera parte, el comienzo de todo, te explico quién soy y qué pretendo. Te hablo de mi conexión con el espíritu y del trabajo que llevo realizando toda mi vida para ayudar a las personas a curarse de los factores misteriosos que hacen que estén enfermas, así como a volver a la vida y a prevenir otros problemas de salud. También analizo las enfermedades misteriosas y el motivo de que estén mucho más generalizadas de lo que la gente cree. La validación y el conocimiento son dos de las herramientas más poderosas de la recuperación, por lo que los capítulos de las dos secciones centrales están dedicados a explicar las historias reales que se esconden detrás de docenas de enfermedades. La segunda parte, la epidemia oculta, está dedicada por entero al virus de Epstein-Barr, un patógeno al que no se le ha prestado suficiente atención y que es el causante oculto de enfermedades debilitantes como la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide, los trastornos del tiroides y muchas más. Las diversas variedades y fases del Epstein-Barr están causando una verdadera plaga, sobre todo entre las mujeres, una plaga que presenta muchísimas formas diferentes. Es la enfermedad misteriosa de las enfermedades misteriosas. La tercera parte, los causantes secretos de otras enfermedades misteriosas, analiza otros problemas de salud generalmente malentendidos e incluye descripciones de sus sorprendentes y variadas causas. Ningún aspecto de esta información puede esperar más tiempo para llegar a las manos del público. Al final de cada capítulo de la segunda y tercera parte encontrarás también sugerencias de sanación específicas con listas de alimentos y suplementos recomendados para alguna enfermedad concreta. Consulta con tu médico o tu profesional sanitario las dosificaciones de los suplementos. A continuación, pasamos a la cuarta parte, claves para alcanzar la curación, en la que revelo los auténticos secretos que nos van a permitir gozar de una salud excelente. Son las piezas grandes del rompecabezas que faltan en el mundo de la salud actual. Esta cuarta parte está centrada en la recuperación, la prevención y la superación.
tanto si lo que te interesa es acabar con una enfermedad como si lo que deseas es cambiar una salud buena por otra excelente, o acceder a tu verdadero yo, en ella encontrarás información relevante que incluye consejos para tener una digestión óptima, cómo hacer una depuración curativa, los ingredientes ocultos que pueden entorpecer tu salud, reflexiones sobre los alimentos más curativos del planeta, opciones de depuración e instrucciones de técnicas espirituales, tales como la curación del alma a través de meditaciones exclusivas y la invocación a los ángeles para pedirles su apoyo. A lo largo del audiolibro encontrarás historias reales que narran cómo mis clientes volvieron a ponerse en pie, a veces, literalmente, tras vencer problemas de salud y espirituales. Aunque he cambiado todos los nombres y detalles personales, mantengo lo esencial de la experiencia de cada cliente. Espero que cada una de estas historias te ofrezca el consuelo de no estar solo y la esperanza de poder alcanzar tú también un futuro brillante. La expresión aceleramiento no implica solo ir más deprisa. Hace también referencia al movimiento del feto en el útero, que se va acelerando a medida que transcurren los meses. Esto significa que la época del aceleramiento no es solo una aceleración de la vida. Es también un renacimiento. Un mundo nuevo está emergiendo. Si no queremos quedarnos atrás, y ser presa de los peligros que acompañan a todo cambio rápido, debemos adaptarnos. Cada una de las palabras de este libro está dedicada a ayudarte en este proceso. Mi objetivo es conseguir que la gente mejore. Hasta hoy he ayudado a decenas de miles de personas a recuperarse totalmente de sus dolencias, a prevenir enfermedades futuras y a vivir una vida plena, y quiero compartir estos éxitos con todo el mundo. Verás que a lo largo del audiolibro empleo con frecuencia la expresión comunidades médicas. Con ella me estoy refiriendo tanto a las comunidades médicas convencionales como a las alternativas, y también a los campos más nuevos de la medicina integrativa y funcional. No me pongo de parte de ninguna de ellas ni tampoco acuso a ninguna. La información que aporto es neutral, independiente. Mi propósito es que los profesionales y sanadores adquieran este conocimiento y aprendan a ayudar a más personas. Pretendo que tú mismo adquieras este conocimiento y aprendas a curarte a ti mismo. Pretendo difundir la verdad. ¿No es la verdad lo que todos estamos buscando? ¿No buscamos la verdad acerca de nuestro mundo, del universo, la verdad acerca de nosotros mismos? ¿No ansiamos saber la verdad de por qué estamos aquí, con qué propósito? Cuando estamos enfermos, nos cuestionamos a nosotros mismos. Nos sentimos apartados de la vida, de aquello para lo que nos pusieron en esta tierra. Dudamos de verdades básicas como la capacidad del cuerpo para curarse a sí mismo, porque aún no nos hemos conectado con lo que realmente se esconde tras nuestra enfermedad. Vamos de médico en médico, de comunidad médica en comunidad médica, buscando una respuesta. Perdemos la fe en la vida misma. Cuando nos ponemos bien, sin embargo, las dudas se disipan. Tenemos la energía necesaria para dedicarnos a nuestro verdadero propósito. Vemos que nos transformamos y creemos de nuevo en la bondad de la vida. Nos conectamos con leyes del universo como la ley de la renovación, la verdad acerca del mundo, de nosotros mismos, de la vida, de nuestro objetivo, todo depende de la curación. Y la verdad acerca de la curación está ahora mismo en nuestras manos.